La voz del pasajero blanco se elevó lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. No me importa lo que diga su boleto. Ese asiento de ventana es mía y quiero que la eliminen ahora. La voz estridente de Bethany Calve Luna Blanca. La mujer atraviesa la cabina de primera clase como un cuchillo, las cabezas se giran mientras esté pesado. Una mujer vestida con ropa de diseñador señala con el dedo acusador a Sarah, de 16 años. Bream, que se sienta tranquilamente agarrando su tarjeta de embarque, respondió Sarah, ya lo he hecho. Le dije señora que no me voy porque este es mi asiento asignado. ¿Me parezco a? Me importa, de todos modos la gente como tú no pertenece a la primera clase. La cara de Bethany se sonroja mientras gesticula con condescendencia y despectivamente hacia Sarah. Si no quieres moverte, llamaré al asistente de vuelo y a seguridad para que te saquen antes de que Sarah pueda responder. Bethany se inclinó hacia ella y tiró agresivamente de las mejillas de Sarah, causándole mucho dolor. La joven negra mira por la ventana. Su reflejo muestra un rostro que lucha por mantener la dignidad bajo la agresión humillante. Ella agarra su teléfono mientras le envía un mensaje de texto a su padre. Espero que salgas de esta situación. ¿Alguna vez te han discriminado y te han deseado? ¿Podrías hacer algo al respecto? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación y si te opones a los prejuicios y al racismo. Comenta no injusticia y la bandera de tu país en la sección de comentarios y pulsa el. Suscríbete ahora porque esta historia ofrece el ejemplo más satisfactorio de karma instantáneo que no te querrás perder. Sarah Bream, una joven de 16 años. Una estudiante con excelentes calificaciones y alguien que aprendió a navegar por la vida con una confianza tranquila. Más allá de sus años actuales, se suponía que sería diferente por primera vez desde que tenía memoria. Su padre le había prometido 2 semanas ininterrumpidas. De su tiempo este viaje significó todo para Sarah, unas vacaciones con su padre mientras la mayoría de los adolescentes pasaban los fines de semana en el centro comercial o navegando por las redes sociales. La vida de Sarah se parecía más a este lunes a viernes clases de nivel avanzado, capitán del equipo de debate. Voluntariado en el hospital de niños fines de semana, preparación académica, recital de piano y, a menudo, cenar sola con la silla vacía de su padre es un doloroso recordatorio del hecho de que él no siempre está presente. Que se quejó de que entendía que el trabajo de su padre era importante incluso si la ausencia dejó un vacío que los logros no pudieron llenar. Xavier Brenham, su padre. A los 47 años, era uno de los jefes de división más jóvenes en la historia del FBI. La división antiterrorista con el tipo de autoridad silenciosa que impone respeto sin exigirlo, el tipo de hombre cuyo teléfono suena a las 3 de la mañana y los residentes de Press esperan su evaluación. El tipo de padre que se ha perdido más cumpleaños de los que ha asistido. Xavier había prometido esta vez. Sería diferente en 2 semanas. Sarah sin teléfonos, sin emergencias, sin agentes llamando. Me voy, solo tú y yo. Él había hecho estas promesas antes, por supuesto, pero algo en sus ojos le dijo a Sarah que esta vez lo decía en serio. Tal vez era la culpa, tal vez era ver a su hija crecer en fotografías en lugar de en persona, o tal vez fue la comprensión de que pronto ella se iría a la universidad y estos momentos se volverían aún más raros. Su relación era complicada. Construida sobre un amor profundo pero marcada por largas ausencias, mensajes de texto en lugar de abrazos de buenas noches, videollamadas en días festivos, el fin de semana ocasional cuando nacional. Se permite la seguridad de que los besugos no solo eran ricos. Eran el tipo de ricos que no necesitan anunciarse, se notaba en los detalles sutiles. Cuero italiano hecho a mano de su equipaje a juego, la facilidad con la que Xavier organizó su primera clase. Entradas de manera informal. Sarah mencionó su villa privada frente a la playa en Bali. Con su piscina infinita con vista al océano, el dinero no era algo que ostentaran, era simplemente el telón de fondo. Sus vidas eran como el aire que respiraban cuando llegaron al aeropuerto esa mañana. Sarah permitió. Ella misma se convenció de que este viaje podría realmente suceder 2 semanas después. La atención indivisa de su padre durante 2 semanas para reconstruir lo que su exigente carrera había erosionado lentamente. 2 semanas para ser hija y padre, no solo 2 personas compartiendo el mismo apellido y cenas ocasionales. Pocos sabían, ninguno de los dos, que antes de que su avión abandonara el espacio aéreo estadounidense, se encontrarían en el centro de una confrontación que los pondría a prueba a ambos de maneras inesperadas y les revelaría todos a bordo exactamente quién era realmente Xavier Bream. La hora dorada del embarque para el vuelo 1876 a Bali ya estaba en marcha. Los pasajeros de primera clase ya estaban estableciéndose, incluyendo a Xavier y Sarah Bream. Padre e hija se mudaron con
La facilidad con la que los viajeros frecuentes guardan su equipaje de mano de diseño en los apartamentos superiores antes de tomar su avión. Asientos asignados 3A y 3B. Sara se deslizó en su asiento de ventana. Lugar favorito desde donde podía ver la coreografía de los equipos de tierra del aeropuerto. Ver las nubes durante el despegue y, lo más importante, escapar hacia sus propios pensamientos. Cuando fue necesario, Xavier se instaló a su lado. Su ritual previo al vuelo no había cambiado desde entonces. Primer vuelo a los 7 años. Él la interrogaba sobre las salidas de emergencia y ella le recordaba que cambia su teléfono al modo avión. Pequeñas tradiciones que unieron las brechas entre su tiempo juntos. Este va a ser un viaje increíble, dijo Xavier apretando la mano de su hija. La sonrisa genuina que cruzó el rostro de Sara era rara en estos días. Después, un vistazo de la niña todavía presente en la joven serena que había. Esa sonrisa se desvaneció rápidamente cuando el teléfono de Xavier vibró. Su expresión le contó todo antes incluso de revisar la pantalla y suspiró largamente. El peso de la responsabilidad se posaba visiblemente sobre sus hombros. Papá, lo prometiste, Sara susurró tratando de ocultar su decepción. Lo sé, nena, es una sesión informativa de seguridad. Necesito cerrar en 10 minutos como máximo. Prometo que estaré de vuelta antes de quitarse la mirada que intercambian. Decía mucho su escepticismo nacido de 100 promesas rotas. Con la determinación de que esta vez sería diferente, Xavier le apretó el hombro. Antes de caminar por el pasillo, ya hablaba en el tono mesurado que reservaba para la seguridad nacional. Asuntos. Justo cuando Xavier desapareció por la puerta de la cabaña, la atmósfera. El traslado del embarque estaba casi completo cuando Bethany Calvel hizo su entrada. 38 años, costosamente mantenido, con ropa de diseñador que parecía ser luchando una batalla perdida contra su sustancial figura. Su expresión se transmitía irritación como una señal de radio y los auxiliares de vuelo ya habían adoptado la tensión. Sonrisas reservadas para los difíciles pasajeros. No puedo creer lo caliente que hace aquí, anunció a nadie en particular. Se abanicaba con su tarjeta de embarque mientras caminaba pesadamente por el pasillo. Bolsos Louis Vuitton balanceándose peligrosamente cerca de las cabezas de otros pasajeros cuando Bethany llegó a Rose 3. Ella dejó de mirar abruptamente a Sara con los ojos entrecerrados. Disculpa, ¿estás en mi asiento?, declaró la declaración sin dejar lugar a preguntas. Sara miró. Me levanté un momento confundido. No lo creo, estoy en 3A, bueno, tengo un asiento a la ventana y esto es mi fila. Bethany insistió, elevando su voz lo suficiente para llamar la atención de los pasajeros cercanos con la compostura. La confianza que le brindó el haber sido criada por uno de los principales funcionarios del FBI. Sara levantó cortésmente su tarjeta de embarque. Mi boleto dice 3A, este es definitivamente mi asiento. Bethany me arrebató la tarjeta de embarque. De la mano de Sara, examinándolo antes de devolverlo. Déjame ver tu boleto, por favor, Sara. Solicitó mantener la compostura a pesar de la rudeza de la mujer después de en un momento de torpeza teatral, Bethany sacó su propia tarjeta de embarque allí mismo, en el asiento blanco y negro 13A. Debe haber algún error. Bethany resopló y se sonrojó. Siempre reservo asientos junto a la ventana. Lo siento, pero este es mi asiento asignado. Sara reiteró su voz firme, pero firme algo. La expresión de Bethany cambió y luego una mirada calculadora reemplazó la inicial. Con irritación, estudió a Sara con más cuidado, fijándose en su apariencia, su edad, su raza, las comisuras de su boca. Bajando la voz, ¿sabes quién es mi marido?, preguntó, bajando la voz a un tono peligroso. Susurro, la gente como tú no suele volar en primera clase. La implicación quedó en el aire. El aire parecía humo tóxico. Varios pasajeros cercanos se pusieron rígidos, testigos incómodos de la fealdad que se desplegaba. La expresión de Sara no cambió, aunque algo brilló detrás de sus ojos. Un dolor rápidamente enmascaró una dignidad mantenida a pesar del golpe. Ella había escuchado comentarios como este antes, por supuesto. En su escuela privada, en clubes de campo, en competiciones académicas. La sorpresa no fue escucharlos ahora, fue darse cuenta de que todavía tenían el poder de. Sara no dijo nada, simplemente se giró para mirar por la ventana su reflejo, mostrando un rostro que practicaba la cuidadosa neutralidad que su padre le había enseñado en. El tenso silencio que siguió a Bethany permaneció de pie en el pasillo. Un marco sustancial bloqueaba el paso a otros pasajeros que intentaban alcanzar sus asientos. Su pecho se agitaba con indignación. Bufanda de diseñador ondeando con cada respiración trabajosa. Este enfrentamiento no fue siguiendo su guión. La joven negra no se dejó intimidar ni se apresuró a
Acomodar sus demandas no era reconocer el orden natural de las cosas tal como Bethany las entendía para Bethany. Caldwell, este defiance era inaceptable, la azafata la llamó. Su voz se elevó rápidamente por toda la cabina, su mano cuidada levantó los dedos. Chasqueando los dedos con impaciencia, como si llamara a un sirviente. Necesito ayuda inmediatamente. Madison, la azafata, apareció en cuestión de momentos con su sonrisa profesional firmemente en su lugar, aunque no del todo. Alcanzar sus ojos a los 28 años había estado volando esta ruta el tiempo suficiente para reconocer problemas cuando vio que debía clasificar a los pasajeros difíciles en cuestión de segundos. Bethany Caldwell se registró instantáneamente como un huracán de categoría 5 en diseño. «¿Ropa cómo puedo ayudarla, señora Madison?», preguntó posicionándose para. «Mantenga el pasillo lo más despejado posible mientras otros pasajeros continúan abordando este asiento, obviamente es mío». Bethany declaró haciendo un gesto hacia Sarah, que permaneció serena junto a la ventana. «Claramente no pertenece aquí y necesito que elimines». Las implicaciones en su tono eran inconfundibles. Los pasajeros se movían incómodos en sus asientos y la atmósfera se hacía más pesada con cada momento que pasaba. Un hombre de negocios al otro lado del pasillo de repente se interesó intensamente en su tarjeta de seguridad mientras una pareja de ancianos intercambiaba miradas cómplices, sus expresiones oscureciéndose. «Me encantaría comprobarlos a ambos». Madison respondió con su voz sin delatar ningún asco parpadeante. Detrás de sus ojos, Sarah entregó su tarjeta de embarque sin que le preguntaran sus movimientos. Deliberada y digna a pesar de la humillación de tener su derecho a ocupar un espacio cuestionado tan públicamente. Madison lo examinó cuidadosamente antes de volverse hacia Bethany. «Señora, ¿puedo ver su tarjeta de embarque?». También con dramática reticencia Bethany mostró su billete. De nuevo Madison estudia ambos documentos uno al lado del otro. «La señorita Bradham está en lo correcto. Asiento asignado 3». Madison confirmó haberle devuelto la tarjeta de embarque a Sarah. Con una sonrisa de disculpa, «Señorita Caldwell, su asiento es el 3E, el asiento del pasillo en este». En la misma fila, la cara de Bethany se sonrojó de un peligroso tono carmesí. «Esto es ridículo. Solicité específicamente un asiento a la ventana cuando reservé este vuelo. Siempre vuelo por la ventana». «Entiendo su». Madison respondió con un tono calibrado para ser tranquilizador sin ser condescendiente. El difícil equilibrio perfeccionado a lo largo de años de servicio al cliente, lamentablemente. Según nuestro sistema, el asiento 3A fue asignado a la señorita Bram, si así lo desea. El embarque está completo. Puedo comprobar si hay otros asientos de ventana disponibles en primera clase. Fue una solución razonable entregada profesionalmente, pero la razón no era lo que le interesaba a Bethany Caldwell, en absoluto. Siseó. Su voz se reduce a un susurro peligroso. «Me niego a sentarme a su lado. Ella da otro asiento o te quito el trabajo». La amenaza quedó suspendida en el aire fea y la sonrisa explícita de Madison permaneció fija en su lugar a través de años de disciplina practicada en el servicio al cliente, pero algo se endureció en sus ojos. A su alrededor, la atmósfera había cambiado. Un adolescente 2 filas más adelante tenía su teléfono inclinado justo para que la lente de la cámara fuera visible. Entre los asientos, una mujer con traje de negocios fingió estar enviando mensajes de texto, pero su teléfono estaba claramente grabando en la era de los videos virales que documentan el racismo público. Varios pasajeros habían decidido que este incidente justificaba documentación. «Señorita Caldwell, no puedo mover a otro pasajero que está en su asiento asignado», Madison explicó con voz firme a pesar de la amenaza hacia ella. «Empleo, sin embargo, si no se siente cómodo con su tarea, estaré encantado de ver si podemos adaptarnos». En otra parte del avión, los ojos de Bethany se entrecerraron peligrosamente. «¿Sabes quién soy yo? ¿Quién es mi marido?». Sin esperar respuesta ella se inclinó. Más cerca de Madison, la voz se reduce a un susurro escénico, todavía perfectamente audible para pasajeros cercanos. «Asistente Raymond Caldwell, director del Departamento de Justicia, tal vez haya oído hablar de él». El nombre se mencionó con confianza. La expectativa de que todo cambiaría, que las reglas se doblarían repentinamente, que la deferencia se volvería inmediata. Seguirla era la carta que Bethany había jugado innumerables veces antes de ver. Con satisfacción, la gente se apresuró a acomodarla una vez que se dieron cuenta de que el poder que ejercía su marido. La expresión de Madison no cambió aunque registró el subdirector de información, Raymond Caldwell, un hombre que reconoció vagamente de los titulares de las noticias lo suficiente como para saberlo. El reclamo podría ser legítimo. «Entiendo, señorita Caldwell, pero nuestra política de asientos sigue siendo la misma».
Independientemente de con quién estén conectados nuestros pasajeros, Madison respondió con práctica. Mientras tanto, la diplomacia Sara había sacado silenciosamente su teléfono con los pulgares suspendidos sobre. Mientras la pantalla consideraba si enviarle un mensaje de texto a su padre, una parte de ella quería manejar esto ella misma para demostrarle que no. Necesitaba ser rescatada para poder enfrentar esta fealdad con la dignidad y la compostura que él le enseñó, pero otra parte. Reconoció que esta situación estaba escalando más allá de lo que debería ser razonable manejar sola a los 16 años. Escribí rápidamente: papá, hay una situación en nuestra fila, nada peligroso pero desagradable. No hay prisa, pero cuando terminas, su dedo se posa sobre el botón de enviar, dudando. Su padre estaba en una reunión informativa sobre seguridad, posiblemente discutiendo asuntos que afectaban a N. La seguridad era su incomodidad, por lo que valió la pena interrumpirla, por lo que decidió no hacerlo. Guardando el mensaje en borradores en lugar de volver pronto lo que Sara. Lo que no sabía era que 3 filas detrás de ella, uno de los pasajeros que observaba tranquilamente la escena era la agente Teresa López, un oficial de campo del FBI que se dirige a Indonesia con el mismo equipo de seguridad que. Xavier reconoció a Sara inmediatamente, pero mantuvo su tapadera observando la escena. La situación se desarrolló con una evaluación profesional, su mano ya se había deslizado hacia su teléfono escribiendo un mensaje seguro a. Mientras tanto, las quejas de sus colegas sobre la situación que involucraba a Bethany, la hija del director, se habían intensificado. A un nuevo nivel de indignación, esto es absolutamente inaceptable, declaró. Voz en aumento: quiero hablar con el capitán inmediatamente. Esta chica claramente ha falsificado su boleto, no hay manera. Ella legítimamente tiene un asiento de primera clase ante la acusación de falsificación de documentos penales. El comportamiento cruzó la línea. El comportamiento profesional de Madison finalmente se quebró un poco. Su columna se enderezó. Ella se preparó para cerrar esto decisivamente. Señorita Caldwell, eso es un acusación grave e infundada. El boleto de la señorita Brennan fue emitido correctamente a través de nuestro sistema y verificado por los agentes de la puerta antes de abordar. Debo pedirle que tome su asiento asignado o tendré que involucrar a nuestro alguacil aéreo para mencionar la aplicación de la ley. Provocó un destello de vacilación en la expresión de Bethany, pero rápidamente se endureció en una renovada determinación. Estaba demasiado comprometida para dar marcha atrás, ahora demasiado convencida de que tenía razón, demasiado acostumbrada al mundo. Inclinándose para satisfacer sus demandas, llame a seguridad, exigió voz. Temblando de indignación: llámalos ahora mismo, quiero que investiguen esto. Lo que Bethany Caldwell no podía saber de inmediato era que la seguridad estaba a punto de intervenir. No de la manera que ella imaginaba y que el hombre cuyo nombre ella tan confiadamente mencionó como arma era a punto de convertirse en la razón por la que su mundo se derrumbaría alrededor de su diseñador. Zapatos, ¿alguna vez te has encontrado con alguien que usó sus conexiones o estatus para tratar de intimidarte? ¿Qué pasó y cómo respondiste? Comparte tus historias en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta. Suscríbete ahora. La confrontación en primera clase llegó a un punto álgido y Madison tomó una decisión. La situación se había intensificado más allá de su autoridad para gestionar las disputas habituales entre pasajeros sobre los apoyabrazos o asientos reclinados. Con una discreta señal con la mano a su colega, ella inició el protocolo para interrupciones graves en la cabina. Voy a hablar con el capitán, ella informó a ambas partes. Voz que lleva el peso de la finalidad. Por favor permanezcan en sus asientos asignados hasta que se resuelva este asunto. Madison se dirigió a la cabina del piloto, la cual estaba llena de pasajeros tensos. Intercambiaron miradas, algunas filmando abiertamente, otras fingiendo no darse cuenta. Mientras tanto, absorbemos cada detalle en una sala de conferencia segura en lo profundo del aeropuerto. Zona restringida. Xavier Bradham se encontraba a la cabecera de una mesa rodeado de 8 de sus principales agentes. La sala estaba insonorizado, barrido para vigilancia electrónica y custodiado por 2 agentes adicionales en el exterior sobre la mesa. Ante ellos se encuentran informes detallados de inteligencia sobre las amenazas potenciales a los intereses estadounidenses que las autoridades han presentado. Confirmado el aumento de conversaciones sobre destinos turísticos, explicó Xavier. Su voz lleva la gravedad medida que se ha convertido en su firma profesional, aunque no hay nada específico. Amenaza: quiero que nuestra presencia se sienta pero no sea obvia. Estamos de vacaciones. Oficialmente, extraoficialmente, necesito ojos y oídos en todos los aspectos importantes. Los agentes asintieron al comprender que esta era la delicada danza del trabajo antiterrorista. Presente sin crear pánico, vigilante sin perturbar la vida civil. Cada
El agente en la mesa fue seleccionado por élite no solo por sus habilidades tácticas, sino por su capacidad de integrarse a la perfección. En entornos turísticos, mientras continuaba la sesión informativa, Xavier sintió que su teléfono vibrar en su bolsillo una vez, 2 veces, 3 veces en rápida sucesión de años de. La experiencia le había enseñado a distinguir entre los patrones de vibración de diferentes notificaciones. Estos no eran correos electrónicos ni alertas de noticias, eran mensajes de texto. Varios seguidos, dado el número limitado de personas que tenían acceso a su número personal. Esto desencadenó una alerta interna inmediata. Revisó discretamente su pantalla mientras el agente Winters continuó revisando los protocolos de evacuación. 3 mensajes del agente LZ, todos marcados. Urgente. El primero le heló la sangre la situación que se está desarrollando con Sara en. La confrontación racista entre pasajeros de un avión se intensifica. El capitán es llamado Xavier. La expresión no delató nada mientras leía los mensajes, pero en su interior 2 fuerzas poderosas chocaron con el FBI. Director responsable de una reunión informativa de seguridad crítica, y el padre cuyo hijo sufría acoso fue él. El eterno conflicto que había definido su carrera como padre soltero en una posición de alto riesgo. Winters toma el control. El informe que dio fue completo, su tono no dejó lugar a preguntas. Las asignaciones operativas y de encuentro en la aeronave que necesito para regresar a la avión. Inmediatamente el equipo reconoció el cambio en el comportamiento de su director. La sutil transformación de mesurado a urgente. Todos habían trabajado con él. El tiempo suficiente para saber que muy pocas cosas podrían interrumpir una sesión informativa de seguridad. Esta importancia, lo que sea que estuviera sucediendo en ese avión, era algo serio en el pasado. La situación del avión se había deteriorado aún más. El capitán, un piloto veterano llamado Michael Harrington con 30 años. De la experiencia de la aviación comercial, había emergido de la cabina para evaluar la interrupción que retrasó su partida a las 58. El capitán Harrington había. He visto casi todo tipo de conflicto de pasajeros imaginable, pero el prejuicio desnudo que se muestra en este. La confrontación incluso lo hizo sentir incómodo. Señoras, lo que parece ser el problema que pidió. Su presencia autoritaria calmó temporalmente el acalorado intercambio antes de que Madison pudiera proporcionar contexto. Bethany Caldwell se apoderó de la capitán abriendo. Gracias a Dios, exclamó con su voz goteando. Alivio fabricado. Esta chica ha tomado mi asiento de ventana y tu asistente de vuelo. Se niega a corregir la situación. Mi esposo dirige el Departamento de Justicia y puedo asegurarle que este tipo de trato no será tolerado. Esta niña necesita ser retirada inmediatamente. El capitán Harrington se dirigió a Madison, quien rápidamente le explicó la situación real. Ambos pasajeros asignados asientos, la verificación de sus tarjetas de embarque y las crecientes demandas y amenazas de Bethany, dijo la señorita Caldwell, la capitana. Después de escuchar con atención, entiendo que estás decepcionado por no tener un asiento junto a la ventana, pero nuestras asignaciones son final una vez que se emitan las tarjetas de embarque. La señorita Brenham está en su asiento correcto. Beth. El rostro de ella se contorsionó por la frustración. La narrativa que ella construyó era que ella era la víctima de un mal servicio, que su condición le daba derecho a un trato especial. Se derrumbaba a su alrededor con desesperación. Ella giró hacia un nuevo enfoque. No lo sé. Sentirse cómoda o segura sentada a su lado, declaró Bethany en voz alta, asegurándose. Otros pasajeros escucharían que, como contribuyente y esposa de un alto funcionario del gobierno, exijo algo diferente. Alojamiento. La implicación era clara. Su incomodidad no provenía de una seguridad legítima. Preocupaciones, pero debido a la raza de su compañera de asiento, la declaración quedó en el aire. Su fealdad era imposible de disimular con eufemismos educados. A lo largo de este intercambio, Sara había mantenido su silencio. Refugiarse en la coraza emocional protectora que los hijos de figuras públicas a menudo desarrollan, pero algo sobre esto. Última declaración del descarado PRU dice la invocación de la condición de contribuyente como si fuera. Se le concedieron derechos especiales para degradar a otros, pero finalmente rompió su compostura. Papá volverá pronto, dijo con voz tranquila pero firme. La confianza inconfundible de alguien que sabe exactamente quién es y qué apoyo hay detrás de él. Por favor, simplemente. Déjame solo hasta entonces. Fue una simple declaración de hechos, no una amenaza. Pero era la primera vez que Sara se involucraba directamente desde la verificación inicial del asiento. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Varios pasajeros notaron la dignidad con la que la adolescente se comportó frente a tanta hostilidad. Bethany, sin embargo, solo vio una oportunidad para burlarse. «Oh, estoy aterrorizada», exclamó. Con sarcasmo teatral,
colocando una mano sobre su corazón con un fingido miedo de que papá. Manipulador de equipaje, el hombre que limpiaba los baños, su risa era aguda. Destinado a herir. Escucha, niña, lo que sea que tu padre haga, él no lo hace. Tiene la autoridad que ejerce mi marido Raymond Caldwell, puede hacer desaparecer a la gente con un teléfono. Llamar a la amenaza apenas velada, ya que fue causada por la expresión del capitán Harrington. Para endurecer a la señorita Caldwell, debo advertirle que amenazar a otros pasajeros es. Rand fue interrumpido por un cambio repentino en la atmósfera de la cabina como animales. Al percibir a un depredador, los pasajeros guardaron silencio y llamaron la atención hacia la parte delantera de la sección de primera clase. Donde había aparecido una figura imponente, Xavier Bradham se encontraba en la entrada. Todavía vestido con el traje impecable que había usado en su reunión informativa sobre seguridad en 1,88 metros, con la complexión atlética de alguien que mantuvo un entrenamiento físico riguroso a pesar de sus obligaciones administrativas. Su posición llenaba el espacio de una manera que iba más allá de lo meramente físico. Dimensiones era la autoridad silenciosa que portaba la intensidad enfocada de su mirada mientras barrió la cabina y se concentró en el enfrentamiento en la tercera fila mientras Xavier se movió con determinación por el pasillo. Algo notable sucedió en los asientos dispersos por toda la primera clase 4. Los individuos se enderezaron casi imperceptiblemente, el agente López 3 filas atrás, Aen Chen, cerca de la ventana en la fila 7, agente Rodríguez en la última fila y Agip Patel por de Gale, y aunque no hicieron ningún movimiento obvio, su nivel de alerta cambió en perfecta sincronización con el de su director. Llegada, eran un equipo que de repente se hizo visible después de esconderse en la llanura. Los ojos del capitán Harrington se abrieron ligeramente cuando reconoció a Xavier, no por la cobertura mediática, ya que el jefe antiterrorista del FBI rara vez buscaba publicidad, pero desde el alto nivel. Informes de seguridad que recibieron los pilotos superiores, este no era un pasajero común. Al regresar a su asiento, este era uno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley más poderosos de los Estados Unidos. ¿Estados? ¿Qué está pasando aquí? Xavier preguntó con su voz engañosamente tranquila, pero llevaba una corriente subyacente de autoridad que silenció a toda la cabina con sus ojos. Se trasladó de su hija a Bethany Caldwell hasta el capitán, evaluando la situación con la rápida precisión de alguien entrenando para evaluar amenazas en segundos. La expresión de Sara delató nada para los observadores casuales, pero Xavier podía leer los signos sutiles de su angustia, el aspecto ligeramente demasiado perfecto. Postura, el patrón de respiración controlada que usaba cuando estaba molesta, la forma en que sus dedos, acurrucada contra el apoyabrazos, su hija practicaba exactamente lo que él había enseñado sobre mantener la compostura bajo presión, y si bien profesionalmente eso lo hacía sentir orgulloso, paternalmente le hacía hervir la sangre. O cuando el capitán Harrington comenzó a explicar la situación, el enfoque de Xavier se redujo. Con precisión láser, se dirigió hacia Bethany Caldwell y reconoció al tipo inmediatamente, alguien que lo usaba como arma. Conexiones y estatus que creía que existían reglas para los demás, alguien que tenía. Probablemente pasó años mencionando el nombre de su marido para intimidar a los trabajadores del servicio y obtener ventajas no merecidas. Es irónico que ella haya elegido hoy este vuelo y a su hija como su objetivo. Habría sido casi divertido si no fuera tan exasperante lo que dijo Bethany Caldwell. Lo que no podía saber era que Raymond Caldwell, el hombre cuyo nombre ella usó tan descuidadamente como amenaza, había sido nombrado para su puesto por recomendación específica de Xavier. Se reunían mensualmente para las reuniones informativas de seguridad, donde Raymond se dirigía deferentemente a Xavier como director. Bradham, mientras Xavier estaba parado en ese pasillo, la confrontación había llegado a su punto de inflexión. Dos mundos estaban a punto de choca, la burbuja privilegiada que Bethany Caldwell había construido a su alrededor, y la realidad de las consecuencias que Xavier Bradham representó en segundos. Todo cambiaría y ni una sola persona en ese avión volvería a. Olvídate de lo que estaban a punto de presenciar. Si estás disfrutando la historia, no lo hagas. Olvídate de hacer clic en el botón de suscripción para disfrutar más de este tiempo que parecía desacelerarse a medida que Xavier Bradham avanzaba. La cabaña hacia su hija, sus pasos eran medidos y deliberados. Caminata de un hombre que nunca necesitó apresurarse porque el poder naturalmente lo esperaba. El ruido ambiental del avión se desvaneció a medida que los pasajeros sintieron el cambio gravitacional que se estaba produciendo en su. En medio de todo esto, Bethany Caldwell permaneció ajena a la tormenta que se acercaba, despotricando al capitán sobre la importancia de su marido y sobre cómo exigiría una investigación sobre este trato discriminatorio. Las palabras salieron disparadas de su boca. Labios con indignación practicada,
una actuación que había dado innumerables veces antes cuando la realidad no se doblegaba ante ella. Sus expectativas, y cuando Raymond se entere de esto, tendrá su placa ahí. ¿Tuyo? ¿Tienes idea del tipo de autorización que tiene mi esposo y del tipo de personas que responden a sus preguntas? Las llamadas de Xavier se detuvieron en el borde de la tercera fila, lo que le permitió continuar cavando. El agujero del que nunca escaparía de su expresión no revelaba nada, una habilidad. Perfeccionado a través de años de interrogatorios y negociaciones de alto riesgo, solo el ajuste sutil. El gesto de su mandíbula delataba la furia que se acumulaba bajo su apariencia profesional mientras. Llegó a la fila donde estaba sentada su hija y algo extraordinario sucedió en toda la cabina como una secuencia coreografiada que había sido ensayada a la perfección por 4 individuos en diferentes partes de la primera clase. Sección se encontraba simultáneamente el agente Teresa López de Rose 6, el agente Marcus Chen desde la ventana en la fila 7, agente Daniela Rodríguez desde la última. El agente de la fila Raj Patel se posicionó cerca de la cocina y se levantaron sin fanfarrias ni anuncio. 4 profesionales impecablemente vestidos, cuyas posturas y miradas atentas los identificaron instantáneamente como abogados. La aplicación de la ley a cualquier persona con la experiencia para reconocer tales cosas no les permitió sacar armas ni hacer actos agresivos. Con movimientos que simplemente permanecían firmes, estableciendo su presencia y alerta con silencio. Precisión, su dictador estaba cerca y todos tuvieron que ponerse de pie para respetarlo. El movimiento sincronizado creó un efecto inmediato y las conversaciones cesaron. Los pasajeros que habían estado fingiendo no notar la confrontación a mitad de la frase ahora miraban fijamente. Abiertamente, incluso los sonidos ambientales de la aeronave parecían disminuir por completo. El silencio cayó sobre la cabina, todos sintieron que algo significativo estaba sucediendo. Desarrollando algo más allá del drama habitual de los viajes aéreos comerciales, capitán. La expresión de Harrington pasó de preocupación profesional a reconocimiento inmediato cuando registró la presencia de Xavier. Mi presencia durante 25 años como piloto comercial había incluido suficientes sesiones informativas de seguridad para que él identificara instantáneamente a uno de los principales funcionarios de seguridad del país, el director. Bradham, el capitán, dijo que su tono cambió a uno de profundo respeto. Disculpe la molestia que involucró a su hija, estábamos resolviendo el problema. Situación en la que la palabra director cayó como un trueno en la cabina silenciosa. La cabeza de Bethany se giró bruscamente hacia Xavier, su expresión aún contenía indignación, incluso cuando la confusión comenzó a apoderarse de ella. Se filtró en el título registrado, pero sus implicaciones aún no habían penetrado en ella. Certeza de que ella era la persona más importante en este escenario, con deliberada calma Xavier metió la mano en su chaqueta y retiró sus credenciales, lo que permitió que el FBI Shield captara la iluminación de la cabina mientras exhibía brevemente. Antes de devolverlo a su bolsillo, el gesto no era teatral, era simplemente confirmatorio, una formalidad para un hombre cuya autoridad típicamente precedía. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro de Bethany Caldwell. Las piezas comenzaban a ensamblarse en su mente, aunque el panorama completo permanecía más allá de su comprensión. Miró a Xavier, al capitán y a los agentes ahora ubicados por toda la cabina, su cerebro se esforzaba por encontrar la solución. Recalibrar un escenario que gira rápidamente más allá de su control, no lo entiendo. ¿Qué pasa?, dijo, su voz perdiendo su estridente confianza. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? Tú me rodeas. La respuesta de Xavier llegó con la precisión silenciosa de un bisturí de cirujano. La señora Caldwell dijo, pronunciando su nombre con perfecta claridad para asegurar que no hubiera malentendidos, creo que conoces mi nombre aunque no reconozcas mi cara. Tu marido seguro que hace una pausa. En el momento perfecto, tu esposo Raymond me informa directamente sobre el color agotado del rostro de Bethany, tan rápidamente que los pasajeros a varias filas de distancia pudieron observarlo. Transformación, su expresión colapsó de indignación justa al amanecer. Horror a medida que las implicaciones caían en cascada a través de su conciencia, el marido cuyo nombre ella había estado utilizando como arma durante toda esta confrontación, la fuente de su poder percibido y su capacidad intocable. Le informó al padre de la niña que había estado acosando que eso no es posible. Bethany tartamudeó aunque su expresión delataba que sabía que no solo era posible sino catastróficamente. El verdadero Raymond me lo habría dicho si él, lo que la señora Caldwell Xavier le preguntó. Su voz permaneció mesurada incluso cuando llevaba un trasfondo de acero si trabajaba para el padre del joven. La mujer que acabas de sugerir debería estar limpiando baños si su avance profesional dependiera del hombre cuyo
Hija a la que acusaste de falsificar documentos y no pertenecer en primera clase, la boca de Bethany se abrió y se cerró. Sin producir sonido, la imagen perfecta de un depredador que de repente se reconoce como presa. He escuchado todo lo que le has dicho a mi hija Xavier, continuó su mirada sin vacilar, cada palabra, cada implicación, cada amenaza. Toda la cabina contuvo la respiración, los auxiliares de vuelo se quedaron congelados en los pasillos, los pasajeros que habían estado grabando el enfrentamiento continuaron haciéndolo con renovada intensidad, reconociendo que estaban presenciando algo extraordinario. Incluso los sonidos ambientales del avión parecían silenciados, como si el avión mismo estuviera. Al escuchar, el rostro de Bethany completó su transformación de un derecho engreído a uno terror abyecto, la constatación de que pasó los últimos 20 minutos amenazando degradar e intentar intimidar a la hija del superior de su marido. El hombre que aparentemente comandaba un equipo de agentes federales que viajaban con el agolpeo con la fuerza de un arma. Su piel se cubrió de un sudor grisáceo que latía visiblemente a lo largo de su cuerpo. Línea del cabello, a pesar del aire acondicionado de la cabina. No sabía que ella estaba. Su hija, señor, susurró las palabras apenas audibles. Yo nunca he tenido exactamente lo que Xavier preguntó. Colgando en el aire entre ellos como una cuchilla, nunca habría exigido que tu hija sea removida de su asiento asignado porque tú lo quisiste, nunca sugeriste que ella no pertenecía al primer lugar. Clase nunca ha amenazado con despedir al personal de vuelo por seguir los procedimientos adecuados, nunca ha invocado el nombre del marido para intimidar a los demás si hubiera sabido que alguien con mayor autoridad era. Escuchando cada pregunta, aterrizó con precisión desmantelando el marco de excusas antes de que Bethany pudiera construirlas completamente. Esto no fue solo una reprimenda, fue una acción metódica de construcción del privilegio por parte de alguien que había pasado una carrera identificando y neutralizando amenazas. La señora Caldwell Xavier dijo que el tono cambia a algo aún más formal. Me acaban de informar que su esposo está siendo notificado de este incidente. Dejó la declaración suspendida en el aire por un momento antes de ser completa. Las implicaciones se registraron en el rostro de Bethany, lo que quedaba de su compostura. Se derrumbó por completo la comprensión de que Raymond, su fuente de poder percibido, era su escudo contra las consecuencias. Estaba en ese mismo momento enterándose de su comportamiento hacia la hija de su jefe. Parecía disminuir físicamente su cabina. Permaneció en absoluto silencio, la audiencia colectiva, a un drama más convincente que cualquier cosa que el sistema de entretenimiento a bordo pudiera ofrecer. Esto era justicia desarrollándose en la vida real. Tiempo, el raro y satisfactorio espectáculo del derecho encontrando su perfección. Contrapeso para Sara, observando desde su asiento de la ventana el momento cargado de emociones complejas. La vindicación fue. Es innegable ver al autor de su padre protegerla cuando tantas veces le había costado. Lo alejó en ese momento, suspendido, con todos los ojos puestos en Xavier y absoluta. Con la autoridad a su disposición, se encontraba en una encrucijada que lo definiría en el futuro. Los ojos de todos los que observaban, especialmente en los ojos de su hija, el peso de la revelación colgaba en la cabina como una presencia física, la comprensión de que la dinámica del poder había cambiado irrevocablemente. Que la mujer que había pasado los últimos 30 minutos usando el nombre de su marido como arma ahora se encontraba a merced de alguien con una autoridad exponencialmente mayor. Quizás por primera vez en su vida adulta, Bethany Caldwell se enfrentó a una situación que no podía intimidar ni comprar para salir de ella. Ver la revelación del amanecer en sus rasgos fue como presenciar un lapso de colapso emocional, desde el derecho a la conmoción a la mortificación a desesperada autoconservación. La transformación fue tan completa que varios pasajeros que había estado grabando el enfrentamiento y continuó filmando sintiendo que lo que viniera después sería igualmente. El convincente director Braden Bethany comenzó, su voz ahora despojada de todo mi anterior arrogancia fue reemplazada por un tembloroso intento de contrición. No tenía idea de quién eras. Todo esto habría sido un terrible malentendido. Si hubiera sabido que ella era tuya. Su hija Xavier levantó ligeramente la mano, gesto que detuvo sus palabras a mitad de la frase con más eficacia. Más que un grito podría haber logrado el movimiento, fue mínimo, controlado como todo sobre él. Hombre, sin embargo su autoridad era absoluta. Señora Caldwell, dijo su voz, calibrado para ser escuchado por todos en las inmediaciones sin parecer dirigirse a toda la cabina, déjame ser. Está muy claro que el hecho de que Sara sea mi hija es irrelevante para cómo debe ser tratado cualquier ser humano. Tu comportamiento sería igualmente inaceptable si la reprimenda se dirigiera a cualquier pasajero de este avión. Sin voz alzada, sin gestos teatrales, pero con impacto.
Visiblemente registrado en el rostro de Bethany como un golpe físico, esta no era la negociación que ella esperaba, esta no era. Un hombre poderoso que protegía a los suyos del nepotismo era algo mucho más basado en principios y, por lo tanto, más devastador para su visión del mundo. Lo siento mucho, Bethany, tartamudeó transpiración ahora. Humedeciendo visiblemente su blusa de diseñador, su confianza anterior se apagó por completo. Evaporado, realmente me disculpo por mi comportamiento. Fue. La expresión inexcusable de Xavier permaneció impasible, su mirada nunca se apartó de el rostro de Bethany. Cuando volvió a hablar, sus palabras tenían la precisión mesurada de alguien acostumbrado a elegirlos con sumo cuidado. Tu disculpa no es oda a yo, señora Caldwell, le debo a mi hija. La directiva quedó en el aire, simple, no negociable y perfectamente calibrado para extender la humillación pública de Bethany. Mientras que simultáneamente empoderó a la joven que había sido el blanco de su intolerancia, fue justicia destilada para. Su esencia obliga a Bethany a reconocer la humanidad de Sarah directamente en lugar de dirigirse a ella a través de intermediarios o fingiendo que era invisible. Bethany se giró lentamente hacia Sarah. Se enfrenta a un campo de batalla de emociones conflictivas y resentimiento por verse obligada a esta posición. Waring, con la desesperada necesidad de mitigar de alguna manera el daño que le había hecho a su marido. Carrera, cuando finalmente habló, su voz era apenas más que un susurro. Lo siento por la forma en que te hablé, fue inapropiada. La disculpa fue a regañadientes. Mínimo, muy lejos de reconocer los fundamentos racistas de su comportamiento. Xavier permaneció en silencio. Su mirada firme dejaba claro que la actuación era inadecuada bajo el peso de ese escrutinio colectivo. Bethany lo intentó de nuevo. Me disculpo por sugerir que no pertenecías aquí. Dije cada palabra que parecía dolerle físicamente y por las cosas que dije sobre tu padre. Estuve completamente fuera de lugar con esta disculpa forzada. Sarah mantuvo la serena dignidad que había caracterizado su respuesta a toda la. En el enfrentamiento a los 16 años demostró más madurez y dominio de sí misma que la. Una mujer de mediana edad ahora tropieza con su renuente contrición. Cuando Bethany terminó hablando, Sarah simplemente asintió una vez, sin aceptar verbalmente la disculpa ni rechazándolo, pero reconociendo que se le había ofrecido al capitán Harrington, quien había estado observando el intercambio con interés profesional, y dio un paso adelante para dirigirse a Xavier. Directamente al director Brenham. Dada la naturaleza de este incidente, estoy dispuesto a que saquen a la señorita Caldwell del vuelo si cree que sería apropiado, ofreció su tono, dejando claro que esto era completamente en la discreción de Xavier. Nos tomamos muy en serio la comodidad y la seguridad de los pasajeros, especialmente en casos de acoso. La oferta quedó en el aire. Posibilidad de una humillación pública final para Bethany al ser escoltada fuera del avión frente a cientos de pasajeros que inevitablemente compartirían la historia en las redes sociales. En cuestión de minutos, las implicaciones profesionales y sociales serían devastadoras y se extenderían mucho más allá de este único vuelo. Todos en la cabina parecían contener la respiración esperando la decisión de Xavier. Su respuesta cuando llegó sorprendió a muchos observadores. Que no será necesario, el capitán Xavier dijo, su voz nivel. Todos podemos ser adultos civiles. Durante la duración de este vuelo se volvió ligeramente hacia Bethany, su mirada firme. Estoy seguro de que la señora Caldwell entiende la importancia de un comportamiento respetuoso en el futuro. No fue merci. No fue exactamente una moderación calculada, del tipo que demuestra verdadero poder. Más eficazmente que cualquier exhibición punitiva, podría haberlo hecho al declinar la oportunidad de una retribución pública cuando estaba claramente a su alcance. Xavier se elevó aún más por encima de Bethany. La pequeña tiranía, el contraste entre su comportamiento y su respuesta, no podía ser más que sido más Stark. Sin embargo, Xavier continuó, creo que los arreglos de asientos alternativos sería apropiado bajo las circunstancias que Madison estuviera de pie cerca. Durante la confrontación, se adelantó de inmediato que podemos acomodar a la señorita Manaquel en clase económica si eso funciona. Para ti, la expresión del director Bethany se arrugó ante la sugerencia de ser relegada a clase económica, una humillación final que golpeó directamente al corazón de la estado de conciencia que había impulsado su comportamiento desde el principio, pero no protestó al reconocer que la objeción solo empeoraría su ya precaria situación. Mientras Madison se preparaba para escoltarla Bethany a su nuevo asiento, un asistente de vuelo de clase económica apareció en la cabina de primera clase inclinándose hacia adelante para susurra algo a su colega. Después de un breve intercambio, Madison se volvió hacia Xavier. Director, tenemos un anciano. Un pasajero en clase económica que tiene dificultades con el espacio limitado para las piernas debido a una cirugía reciente de rodilla. ¿Se opondría?
Si le ofreciéramos a la señorita Caldwell un asiento de primera clase, quizás. El fantasma de una sonrisa cruzó la mirada por lo demás serena de Xavier. Características creo que sería una excelente solución y así fue que Bethany Caldwell, que estaba tan segura de su derecho a un trato preferencial, se encontró escoltada a un asiento del medio en clase económica mientras que su primera clase. Se le dio alojamiento a una señora mayor con un bastón que no podía caminar. Cree que su buena fortuna es que la simetría del intercambio no se perdió para nadie, y menos para todos sobre los pasajeros que continuaron documentando cada momento de la resolución mientras Bethany desaparecía. El pasillo hacia la economía físicamente disminuido por su humillación Xavier. Se giró hacia su equipo y asintió sutilmente, una orden silenciosa que fue entendida de inmediato. Y obedeció a la gente que se había levantado por toda la cabina regresó a su asientos con la misma precisión sincronizada con la que habían establecido su presencia, permanecieron alerta pero profesionales discretos que volvieron a su cobertura como viajeros comunes y corrientes. Solo entonces Xavier finalmente toma asiento al lado de su hija. La crisis inmediata se resolvió pero las secuelas emocionales aún flotaban en el aire entre ellos mientras los asistentes de vuelo se preparaban para el inminente. Al partir, padre e hija se sentaron en silencio durante varios momentos, ambos procesando lo que acababa de suceder. Ocurrió que Sara fue la primera en hablar, su voz sonó para los oídos de su padre. Solo no tenías que hacer todo eso, dijo en voz baja aunque sus ojos delataban cuánto había significado para ella su intervención. Podría haberlo manejado. Te conozco. Podría haber respondido con la misma tranquilidad, lo estabas manejando maravillosamente con más agarre y moderación. De lo que podría haber mostrado a tu edad una pausa esperó con reconocimiento, pero tú. No debería tener que manejarlo solo, no cuando estoy aquí, la simple declaración no. Cuando estoy aquí colgado entre ellos, cargado con el reconocimiento de cuán a menudo él. No había habido muchos eventos escolares, competiciones, momentos difíciles. Pasó sin su presencia porque Seguridad Nacional la había reclamado. Prioridad. Hay una diferencia entre defenderse uno mismo y tener que enfrentarse solo a la intolerancia. Xavier continuó. La conversación se desplaza hacia algo más profundo y significativo que el incidente que la precipitó. La dignidad no es. Se trata de absorber el abuso y el silencio, se trata de conocer tu valor completamente. Que los intentos de otras personas de disminuirlo no puedan afectarte como tú lo acabas de hacer. Con ella Sara preguntó asintiendo hacia la sección económica donde Bethany había desapareció. Podrías haberla sacado del vuelo, todos lo vieron. Pero no lo hiciste. Xavier consideró esto eligiendo sus palabras con cuidado. El poder no se trata de lo que puedes hacer por los demás, se trata de lo que eliges no hacer cuando tienes todo lo que necesitas. Justificación. Una pausa reflexiva. Recuerda que Sara, la verdadera medida de la autoridad no es cuánto castigo aplicas. Puedes infligir lo que puedes controlar cuando te provocan. La conversación se profundizó cuando el avión comenzó a rodar hacia la pista, padre e hija conectando en formas que se habían vuelto cada vez más raras a medida que sus responsabilidades crecían y ella. La infancia se alejó, hablaron del privilegio y sus puntos ciegos. Doble moral. Sara navegaba diariamente por la compleja responsabilidad que conllevaba. Con la posición de Xavier. Estoy orgulloso de ti. Xavier dijo finalmente las palabras simples pero profundas en su sinceridad. No se debe a que seas perfecto, sino a que te estás convirtiendo en alguien que se mantiene firme en sus principios, incluso cuando sería más fácil no hacerlo. La expresión de Sara suavizó su expresión. La reserva habitual da paso a la emoción genuina que aprendí al observarte mientras el avión aceleró por la pista elevándolos hacia las nubes y la promesa de Bali más allá de Xavier hizo una decisión que se había estado formando en su mente desde que presenció cómo su hija enfrentaba discriminación sola en estas vacaciones. Va a ser diferente, dijo la declaración que lleva el peso de un voto. 2 semanas sin llamadas de emergencia, sin reuniones informativas, sin crisis que me alejen. El escepticismo en los ojos de Sara era comprensible. Había escuchado promesas similares antes y había aprendido a protegerse. Ella se protegió de la decepción al esperar interrupciones, pero algo en el tono de su padre en el conjunto resuelto de su la mandíbula sugirió que esta vez podría ser diferente. ¿En serio? Ella preguntó. No. Bastante atrevido para creer que ya he dado instrucciones a mi equipo. Xavier confirmó. Cualquier cosa que no sea un ataque terrorista inminente se manejará sin mí durante los próximos 2 semanas. Después, él se acercó y apretó su mano suavemente. Ya me he perdido demasiado. Sara, no quiero perderme más. La escena se disolvió en una montaje de su padre y su hija de vacaciones explorando templos antiguos juntos, riendo mientras intentaban
Aprende danza tradicional, compartiendo conversaciones tranquilas en la playa mientras el sol pinta el horizonte con colores imposibles. Quizás por primera vez desde la muerte de su madre, Sara experimentó la atención indivisa de su padre, no como agente del FBI. Director Bradham, pero simplemente como papá. En un momento particular se sentaron en la terraza privada de la villa con vista al océano envuelve la noche tropical. Ellos como estrellas de terciopelo esparcidas por el cielo en constelaciones desconocidas para los ojos americanos, y el sonido distante de la música tradicional de Gameline flotaban. La brisa cálida, ¿crees que aprendió algo? Sara preguntó de repente, la pregunta que parece no venir de ninguna parte, pero que claramente hace referencia a Bethany Caldwell. ¿O simplemente estará enojada por ser humillada? Xavier consideró esto pensativamente, apreciando la capacidad de reflexión de su hija incluso sobre alguien que la había tratado tan mal. Gente como esa rara vez cambia por completo, admitió, pero a veces experiencias como esta crean grietas en su certeza, pequeñas aberturas por donde eventualmente podría surgir una nueva comprensión. Raíz, espero que así sea, dijo Sara en voz baja, no por su bien sino por el de sus hijos y ella. ¿Hay algún tipo de pensamiento que lastime tanto a quienes lo sostienen como a quienes lo sostienen? Está dirigido contra Bethany Caldwell. Su lección llegó a través de la humillación pública y la reconocimiento de que la carrera de su marido ahora pendía del precario equilibrio de la discreción del director Brennan para Sara. Esto se produjo al ser testigo de los principios de su padre en acción, al ver que él, la misma autoridad que tantas veces lo alejó, también podía ejercerse con moderación y sabiduría, y para Xavier llegó a través del reconocimiento de que no hay seguridad. Ninguna operación antiterrorista, ninguna emergencia nacional, podría ser más grave, más importante que estar presente en los momentos que moldearon la comprensión que su hija tenía de sí misma y de su lugar en el mundo. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte con otros para que ellos también pueden aprender. Nos vemos en nuestro próximo video.